Bienvenidos a Voces Forestales. Soy Danitza García y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En este canal exploramos el fascinante mundo de la ciencia forestal a través de diversos temas mediante entrevistas conversacionales con expertos y profesionales del campo. Podrás escuchar sobre sus conocimientos, experiencias, opiniones y consejos, además de algunas ideas de negocio relacionadas a su área. Nuestro objetivo es divulgar y promover la carrera de ingeniería forestal, destacando su importancia en la sociedad y su valor para el mundo. Si te apasiona la naturaleza, te interesa el medio ambiente y siempre tienes ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas, este es el lugar para ti. Acompáñanos y despierta tu curiosidad y amplía tu conocimiento con la ciencia forestal. Ahora sí, disfruta tu película. Vamos a dejar de hablar de uñas. Ya, ahora sí. ¿Qué tal, curiosos y curiosas de la ciencia forestal? El día de hoy tengo una invitada muy especial en este programa, en este episodio. Ella es una docente y profesional especialista en recursos naturales, en cuencas hidrográficas y también en ecología forestal. Y además de ello también está liderando esta iniciativa de la facultad y participación de la facultad en la feria vocacional de nuestra Universidad Nacional Agraria La Molina, para dar a conocer nuestra carrera a las personas que están postulando a la universidad, ¿no? Entonces esto es un trabajo también muy importante, del cual también quiero participar un poquito. De hecho, vengo participando con los círculos de investigación, con el Centro Federado, y la verdad es que es bastante gratificante porque es algo que nuestra carrera necesita mucho, ¿no? La divulgación de nuestra carrera. Entonces, bueno, aquí estamos y vamos a hablar un poquito de los temas en que la profesora tiene expertise, ¿no? A lo largo de los años. Muchas gracias, profesora, por estar aquí en esta entrevista. No sé cómo se siente. No, contenta. Primero, buenos días, Danitza, buenos días a quienes buenas tardes, no sé, según sea el caso, a todos los que nos están viendo. Nada, me siento contenta, pero le decía a Danitza, a mí me río, porque no es común para mí estar hablando frente a una grabación. O sea, para mí puedo sin problema enfrentarme a auditorios y demás presenciales, pero siempre la cámara me genera ahí una cosita, así que pido disculpas por lo que de repente no llega de forma adecuada. Sí, se entiende, profesora. No se preocupe, acá nosotras somos muy comprensivos, ¿no? Y además también ahí viene la magia de la edición. Sí, eso pensaba. Lo bueno que no es en vivo. Bueno, quisiera iniciar un poquito con las preguntas. ¿Podría usted contarnos un poco sobre usted y por qué se interesó en el campo primero de la carrera como forestales y después en recursos naturales y en la ecología, ¿no? En la parte de manejo? Ya, a ver, un poco de mí es que, para aquellos que de repente no me conocen, he estudiado aquí en la agraria, soy egresada de acá, he hecho mi maestría también aquí en la universidad y creo que mi vínculo en realidad no es un vínculo que haya empezado desde que empecé a estudiar, es un vínculo más bien que lo tengo desde que era pequeña, que les parece increíble. Wow. Mi padre es ingeniero agrónomo de la Universidad del Centro, mi madre es asistente social también de la Universidad del Centro. Y bueno, por el devenir del trabajo de mi padre, fue yendo a varios sitios en el país en el que hemos ido como familia, en realidad, descubriendo nuevas áreas, nuevos espacios, ¿no? Y creo que dentro de esos espacios he tenido la fortuna de estar en diferentes lugares, ¿no? Desde Huancayo, Cusco, Cajamarca. Wow. Y creo que mi vida o un poco el vínculo más grande que tengo es justamente este último lugar, ¿no? Cajamarca. O sea, y nosotros hemos llegado cuando recién estaban instalándose Porcón como tal, y llegué justo en el momento en el que había mucho movimiento, o sea, de parte del proyecto del Andés y otras instituciones en realidad con ese fin que hoy día en realidad es lo que nosotros estimamos mucho, ¿no? Que es la visión de ese Porcón en toda su dimensión. Ajá. Entonces he estado dentro de ese proceso de ir, visitar cuando habían viveros, cuando no había nadie, y creo que el sentir y el cariño al campo en realidad es lo que van un poco en la ruta dirigiéndome hacia acá, ¿no? Un poco la dirección de mis padres, o sea, que mi padre también ha sido profesor en la Universidad de Cajamarca, ¿no? Terminaron un poco guiándome acá
ya porque a mi padre lo traen acá a Lima y necesitábamos ya empezar a ver un tema de una carrera y Ujú. veo en la grilla y me llaman la atención dos carreras, zootecnia y Ay. forestales. Ah, Y yo pensé que iba a decir decido que agronomía. voy a ir a zootecnia. Y Wow, ¿en cuando serio? empiezo a averiguar un poco más por este cariño en realidad que le tengo en general a la naturaleza, a los animales y demás, Ujú. pensé inmediatamente que de repente eso no era lo adecuado. Y encuentro Ah, forestales, que era una carrera que tenía fauna silvestre, que era lo que me jalaba, ¿no? claro, o sea, En ese pensaba usted momento. que era otra Sí, cosa. que era otra cosa. Vi fauna silvestre, vi bosques y dije, esto es mío. O sea, ese era era el aire que necesitaba yo respirar, ¿no? Y fue un Claro. descubrimiento bonito ingresar acá a la carrera, ¿no? Porque más allá de la estima y el reconocimiento que tengo por mis profesores, ¿no? O sea, Ajá. por la manera como fui también formada. Éramos promociones que... Y el otro día escuchaba al profesor Bulnes, dicho sea de paso, en una de las clases a los que lo invité y me hizo recordar éramos promociones que nos formamos básicamente en campo, ¿no? O sea, desde los cursos de especialidad hasta el final, siempre tuvimos oportunidad de viajar y viajar con nuestros docentes, ¿no? Y eso es muy Qué rico, muy bueno. importante. Entonces, Sí, yo particularmente estoy muy agradecida por eso y agradecida también por los que me acompañaron, que son mis sí. colegas, ¿no? Y todos los que han contribuido finalmente a formarme, ¿no? Ese es el Ujú. camino. Había una última pregunta, Ajá. creo, en relación a los Ajá. recursos. ¿Por qué usted se orientó a manejo y específicamente a ecología, recursos Ya, naturales? bueno, igual que ustedes, en realidad tuve ese mismo proceso dentro de la malla en la que sentí un poco más de afinidad hacia manejo forestal, aunque dentro de industrias me atreví a cursar trabajabilidad con el profesor Meléndez y el profesor Netalí Ah, y valientemente hice mi mueble. Me encantó, no pensé que fuera hábil para eso, yo me corto hasta con cuchillo de pan, ¿no? ah, Pero me pareció muy hermoso. interesante también, pero bueno, ya tenía yo marcada un poco la especialidad y era el camino hacia la parte ecológica, ¿no? O sea, me Ujú. llamaba mucho la atención eso, o sea, descubrir o entender un poco eso que vamos viendo y que es dinámico también a través del tiempo, ¿no? Sí, sí, Y sí. ya después, más adelante, uno va descubriendo que hay más cosas todavía que necesitamos conocer y voy encontrando ahí también espacios que son ahora espacios a los que me dedico, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, exactamente. Qué interesante, profesora, porque siento que varios a veces tenemos muy claro quizás a qué queremos ir, pero otros no, ¿no? Entonces es bien Sí. complicado. Ujú. Entonces, un poquito para salir del tema, ¿usted cree que podría dar algún consejo sobre eso? O sea, ¿cómo podrían hacer para darse cuenta si es que sabe Sí, algún caso? yo creo que el camino tiene que ser aquello que te motive. O sea, si tú no sientes lo voy a decir primero una versión así un poco fría y otra una versión un poco más cálida. Pero creo que bajo lo frío debes tener conexión. O sea, si tú Ujú. quieres y vas a esforzarte por algo, eso tiene que llevarte a tener por lo menos un vínculo de interés, de repente ser más curioso, conocer más, o sea, con un fin un poco Sí, más científico, ¿no? Y que te alimente, sobre todo que te alimente. O sea, eso claro. es importantísimo, ¿no? En el camino buscamos resolver cosas, comprenderlas y demás, pero satisfacemos también un poco la necesidad que tenemos, y yo creo que eso la comparto con mis colegas, que es un poco el mundo científico, ¿no? O sea, Sí, el desarrollar la investigación para poder comprender mejor y poder después tomar decisiones que son correctas, ¿no? Y por el otro lado pienso, ¿cómo sabes si estás en el camino correcto? Porque te lo dice el el corazón, corazón, te lo dice el sí. corazón, o sea, en el camino, cuando uno, y a mí me parece muy interesante ese proceso, porque yo siempre tengo la fortuna y ojalá pueda continuar de esa forma de recibirlos en ecología y siempre les digo eso cuando son muy pequeños, ¿no? Bueno, Sí. pequeños relativo, pero para mí dentro Claro. del proceso de los 5 años son pequeños y encuentro en ustedes esa necesidad de satisfacer conocimiento, ¿no? Y es Sí, bonito después recibirlos en cuencas, ¿no? O sí, como me cuando ya tocaba está antes ya también en agropecuaria, maduros. cuando lo que encuentras ya son personas que se están formando y que el profesor Llanera siempre hablaba de la madurez académica y decía que Ujú. la madurez académica él la percibía luego de campo uno, ¿no? Con el tiempo le estoy Sí, dando la razón. O sea, es interesante cómo vienen ya más fuertes, más sólidos con lo que conocen y entran dentro a procesos en los que presentan proyectos, están interesados en publicaciones, desarrollar sus propias motivaciones, bueno, con su propia motivación personal, resolver algunas cosas, ¿no? Y sí. eso se valora, ¿no? Y yo lo valoro de ese modo.
el hecho de que alguno tenga de repente más afinidad a manejo, industrias, que unos quieran entrar más a temas de bambú, ornitología y demás, porque es lo que te está mandando esto, ¿no? Que es el corazón. Ujú. Sí, definitivamente. Y un consejo también, bueno, yo tengo cierto tiempo también y ahí casi me voy, pero todavía falta, es que quizás no al principio tengamos las cosas claras, porque como dice la profesora, nosotros tenemos un ciclo de campo uno y Sí. un ciclo de campo 2, los cuales nos ayudan a visibilizar un poco mejor qué es la carrera, ¿no? Definitivamente, al principio puede que hayan dudas y cosas, pero la carrera propia misma te va dando luces de qué campo te puedes dirigir, ¿no? Porque en realidad forestales es bastante amplio. Pareciera que no, pero es muy, muy amplio. La formación permite en realidad que sea Sí, versátil. somos muy Ujú. versátiles, exacto. Entonces, no hay pierde con forestales, definitivamente. Y si por alguna razón la escogen, es por algo y si están ya en el camino, seguir el camino, ¿no? Ujú. Quisiera que nos familiaricemos un poco más con los temas. ¿Cómo usted describiría en términos un poco más simples, para de repente personas que no conocen mucho de los temas, los recursos naturales y la ecología? Ya, voy a empezar, creo, primero por la ecología, porque es lo que engloba o abarca todo, ¿no? Ujú. La ecología en realidad es una ciencia y yo la aprendí siendo todavía colegial, en realidad como la ciencia del hogar o la ciencia de la casa, ¿no? El Ah, tratado de la casa, me decían siempre, ¿no? Pero uno se queda pensando, bueno, la casa, la el casa. hogar, claro, la Ujú. casa, el hogar es ese ambiente donde vivimos, ¿no? Donde nos desarrollamos, donde Ajá, crecemos, del cual dependemos, dicho sea de paso. sí. Ese ambiente es lo que nosotros llamamos el ecosistema, ¿no? Que es Ujú. justamente la unidad sobre la que ecología se basa, en realidad es la unidad más importante. Y este espacio o este ecosistema que puede ser diverso en realidad, y sobre todo aquí en nuestro país, o sea, por esa diversidad tan Diversidad, amplia que tenemos, sí. ese mundo, esa tu casa puede ser este ambiente que es, en realidad es un desierto, Lima, ¿no? Pero Sí, que es tu espacio de vida, es tu exacto. espacio de vida modificado, es artificial, es un ecosistema que puede llamarse artificial, pero que te sigue proviendo de recursos, ¿no? Y eso es lo interesante. El ecosistema es el espacio donde hay una serie, un conjunto de recursos, y ahí viene lo interesante. Hay recursos que son bióticos, ¿no? Recursos vivos, en realidad, como nuestros bosques, la vegetación, que hemos aprendido con el tiempo también a aprovecharla, ¿no? Desde Claro, alimento, construcción. Hay una infinidad en realidad de usos y utilidades en relación a eso, ¿no? sí. Están los propios animales que habitan eso, los microorganismos dentro del Ah, suelo. claro. ¿Cuánto hacemos? Imagínense ahora que sabemos mucho sobre temas de humus, ¿no? Sí, ¿Cuántas tecnologías se está utilizando también para mejorar justamente esos insumos que se obtienen y que enriquecen el suelo, ¿no? Entonces, esa vida tiene también que sustentarse sobre un espacio y ese espacio es el medio llamado no biótico, ¿no? Y ese medio no biótico, aparentemente, yo siempre digo aparentemente el suelo, porque lo consideran como el elemento inerte, sin embargo creo que justo por esa vida que contiene es que sustenta la otra vida, ¿no? Pero ujú, ahí está ese espacio combinado también un poco con lo que va formando el relieve, con claro, fuerzas internas, externas, que hacen que cada lugar o cada ecosistema sea diferente, ¿no? sí, Entonces, el recurso natural es un bien, o sea, que está contenido dentro de ese espacio llamado paisaje o ecosistema, que sustenta o está en equilibrio dentro de un complejo, en realidad mucho más grande, y que hace que vaya renovándose y nosotros como sociedad dependamos básicamente de él, ¿no? y una curiosidad también, o sea, quisiera saber, las ciudades y la urbanidad son parte del ecosistema. Claro, lo que pasa es que hay diferentes enfoques en realidad de tratar los ecosistemas, ¿no? Hay Ajá, ecosistemas naturales, o sea, los ok. bosques, los páramos, o sea, lo que nosotros reconocemos. El Ujú. desierto mismo es el ecosistema como tal. Hay, y eso es ser más específico, pero hay asociaciones dentro de los ecosistemas, las lomas y demás, ¿no? Sí, Pero cuando el hombre interviene, el enfoque cambia porque el hombre transforma, ¿no? O ajá, sea, con la capacidad que tiene, va cambiando ese espacio o ese ecosistema en favor suyo. Y las ciudades son un poco un reflejo de eso, ¿no? La ah, necesidad de buscar un ambiente un poco más abrigado, demás, te hace llevarlas a tener una disposición tal vez con un tono más urbano, ¿no? O sea, y más las cómodo. casas, más cómodo, etcétera. Sí,
pero seguimos dependiendo del espacio natural. Si no, Sí, explícame por qué nos preocupamos tanto y por qué las municipalidades invierten tanto en esos espacios naturales que conservamos, ¿no? claro, O sea, ¿por qué es tan importante un parque? Yo siempre lo digo, ¿no? Estos espacios verdes para los que vivimos en ciudades como Lima, que son urbes tan grandes, son espacios mágicos, ¿no? O sea, que van sí, transformando y cubriendo tus necesidades dependiendo de tu vida misma y de tu sentir, ¿no? Espacios donde claro, puedes estar solo, o sea, tomar un espacio, estar aislado, disfrutar de esa calma para pensar bien las cosas, espacios donde ajá, compartes el momento con tus amigos, ¿no? sí, Espacios que se vuelven también entrañables cuando tienes familia, ¿no? O sea, sí, esos mundos, o sea, que son mundos verdes en realidad, tienen una connotación significativa en la calidad de vida del habitante, ¿no? Entonces estos son como sí, ecosistemas artificiales, llámale, ¿no? claro. Modificados, modificados. Ujú. Modificados, ¿no? Para nuestra comodidad y demás, ¿no? Sí, Pero igual seguimos siendo parte de un gran ecosistema y bueno, como especie también, ¿no? O sea, no debemos olvidarnos que somos parte también de esta cadena de especies vivas ujú. y demás, ¿no? Bueno, continuando también un poquito más con las preguntas, ¿cuáles cree usted que son algunos recursos naturales más importantes para nosotros y cómo influyen en nuestra vida diaria? Y ya, se me vienen varias cosas en realidad. Claro, uno puede, si quieres, en realidad catalogar o generar una jerarquía sobre la importancia, ¿no? Yo Claro. quiero más bien orientarlo un poco a la importancia para el sistema. Los recursos en realidad tienen una dependencia directa entre ellos, ¿no? Mm, Hablar de uno más importante, tal vez podría tener ahí una significancia relativa, pero si me preguntas de forma rápida y por la experiencia un poco de lo visto, o sea, a lo largo de mi carrera, pienso que la vegetación es un elemento básico. O sea, ujú, aprendí hace mucho tiempo, lo escuché además del profesor Torres del Departamento de Ciencias, que es la estructura primaria, ¿no? Yo siempre pensaba, ¿por qué la estructura primaria dentro del ecosistema? Pero luego vas descubriendo esto, ¿no? Espacios que están completamente degradados, en los que se está buscando recuperarlos de alguna forma. La recuperación inicia justamente por la recomposición con la vegetación, ¿no? mm, Y es increíble lo que hace la vegetación, o sea, una vez que sí, empieza, que llega, que empieza a prosperar, que se ajá, instala, la vegetación trae fauna, trae vida, ¿no? claro. Nos lleva a nosotros a empezar Sí, allí para aprovecharla. Y al exacto. traer ese espacio, trae también el espacio de hábitat, el espacio de casa para algunos, o de hogar para algunos animales, ¿no? Y genera y empieza a sustentar en la relación también con otros sistemas en la propia vida, ¿no? Sí, Entonces, me quedo pensando, claro, eso sí lo veo desde ese modo. Ahora, si me preguntas, eh, yo creo que todos los recursos son importantes, ¿no? Medito un poco entre la energía solar, o sea, voy a ir desde lo natural, ¿no? Hasta lo no renovable, el petróleo, la minería, todo es indispensable, ¿no? Yo siempre doy una mirada rápida a todo, cuánta dependencia de la madera, mirando los celulares, ¿no? Cuánta dependencia también de los elementos minerales que salen, o sea, sí, en realidad, por eso te digo, la importancia es un poco relativa, ¿no? O sea, claro. Sí, porque, ujú. o sea, muchos científicos también van un poco a esto, por ejemplo, a los orígenes de la Tierra, ¿no? O sea, entre los orígenes de la Tierra, los que han dado vida básicamente son los microorganismos y la Sí, y vegetación, la ¿no? vegetación. Entonces esto es algo Están más tiempo increíble. que nosotros aquí en el mundo, Sí, ¿no? O sea, definitivamente. Y siguen sí, prevaleciendo y luchando. no, y se mantienen y son persistentes y la evolución hace que estén ahí presentes, ¿no? Es una locura. Ujú, Nosotros, y ahí sí, uno un poco compara el ser humano, nosotros somos efímeros, ¿no? sí, Efímeros. No definitivamente. Tenemos podríamos ni una vida comparar corta. nuestro tiempo con el tiempo de las plantas, ¿no? Sí, y Mm, de hecho ese tiempo también los hace seres que no parezcan bastante complejos y realmente valiosos, ¿no? ujú. Y bueno, ahora continuando con otra pregunta, para involucrarnos un poco más nosotros de repente y tener esta importancia, darle esta importancia, ¿qué acciones cotidianas podemos tomar nosotros para proteger y conservar estos recursos? Sobre Y yo, todo las plantas. yo siempre medito sobre eso porque he aprendido a hacer una distinción entre esas acciones que podríamos hacerlas en el lugar, dependiendo del ecosistema, del paisaje donde estemos, ¿no? Ujú, Mis acciones, si estuviera trabajando dentro de un espacio
natural, imagínense un Parque Nacional Huascarán, que es sumamente protegido, ¿no? Sí. Mis acciones dentro, acabamos de regresar con los chicos de hidrología y de cuencas de Cayahuanca, ¿no? Mis acciones dentro de ese Ah, espacio también, si fuera yo un comunero, si fuera un poblador, y mis acciones también, dependiendo de mi rol, ¿no? ajá, Estudiante, docente, o sea, imagínense todos los roles que hay sí. dependiendo de este medio, ¿no? Ujú, Tal vez lo enfocaré un poco a esto, que es el día a día, y tal vez por el hecho de que ustedes también son estudiantes, son alumnos, tienen que ir a través de sus propias acciones dejando un ejemplo, ¿no? Ese es un camino bien delicado, porque aprendí también que a veces la mente nos juega este camino en el que nos hace ver que somos perfectos, ¿no? O sea, que sí. estamos haciendo las cosas bastante bien, pero son las otras personas las que van un poco evaluando es nuestro quehacer, ¿no? Ujú, Entonces, dentro de esto me quedo yo meditando sobre varias cosas. Tenemos un campus que es realmente hermoso, ¿no? Antes tenía más áreas agrícolas o verdes, arables, ¿no? ujú, Claro, somos una institución de educación y demanda también mejorar nuestras instalaciones y equipos, que es claro. lo que ahora estamos viendo un poco, ¿no? Yo diría, tratemos un poco de equilibrar ese crecimiento, ¿no? O sea, Ujú. no me imagino una agraria sin campo agrario. Ay, no, No, sería rarísimo. sí, no me imagino una agraria sin su jardín botánico, ¿no? Que está tan bonito, sin su Sí, arboretum, sin esos campos que son los que nos mantienen y nos dan la esencia, básicamente, ¿no? sí, Y a raíz de eso también medito sobre otras cosas, ¿no? Que cada pequeño espacio, o sea, cada oportunidad que tengamos, sea una oportunidad también de mostrar un poco de nuestro trabajo, ¿no? Yo sí. siempre, y quedo admirada, en verdad, cuando atravieso por aquí de ese patio al patio de allá y entro dentro de este mundo de las chefleras, ¿no? Este bosque Sí, tropical que de repente con el día a día nosotros terminamos viéndolo así un poco de soslayo, ¿no? Un poco de oscuridad cuando pasamos por ahí. Pero es interesante ver a los visitantes, y ya me ha pasado varias veces, sobre todo este año, ujú. que las personas entran buscando a alguien que no es de acá de la facultad, sino otro lado, pero aprovechan para tomarse fotos, ¿no? Y Sí, es como eso, que, claro, ay, y qué raro. eso es bonito, ¿no? Eso nos está diciendo mucho. Entonces, busquemos de Ujú, repente dentro de esos espacios revalorar o buscar lo que se hace justamente con esas líneas, ¿no? Darle el cierto. valor de mostrarle a la gente o educar justamente las especies. A mí me encanta que los árboles acá tengan sus cartelitos, que tengamos árboles que son Sí, representativos acá, ¿no? Ese es un camino exacto. importante. Y por el otro lado, también el hecho de pensar en general, y ahora lo veo un poco cuidando la parte del medio ambiente, ¿no? El todo. Tenemos una oficina que es el LOGA, que está haciendo un Ah, buen sí, claro. trabajo también en relación a eso, pero olvidamos también algunas cosas, ¿no? Me quedo pensando, tenemos muchas actividades, incluyendo la de la feria ocasional, Sí, muchas actividades que se llevan a cabo dentro de la universidad, pero nunca estamos evaluando cómo se hace la selección para esos desechos, ¿no? La OA nos sí. instruye de forma continua, nos indica cómo hacerlo, pero al final, cuando van cerrando las actividades, voy saliendo yo de la universidad al final del día, lo que encuentro son bolsas llenas de todo allá adentro, ¿no? O sea, Sí, al y final la no, segregación no, no se da tan claro, vamos bien. directamente al hecho de que sí, bueno, sí, quiero probar tal cosa, pero no nos exigimos nosotros de repente que ese envase sea adecuado, no Sí, preguntamos nunca cómo se procesa, porque tal vez nuestra mente de consumidor no está como muy asociada a nuestra mente que reclama justamente el cuidado hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, esa situación es la que deberíamos nosotros sí, exigirnos en relación a eso, ¿no? Cuidar significa obviamente ser racional con el uso, pero también preocuparnos por el destino de eso que vamos a usar, ¿no? O sea, y cómo sí, mejorar más bien o ser eficientes en relación a su reutilización, ¿no? O su sí, disposición. Ujú. sí, definitivamente. Es algo que también, o sea, esto se puede extrapolar a todos en general, ¿no? En Lima vivimos en una ciudad bastante diferente, o sea, hay espacios donde hay más vegetación, menos vegetación, hay espacios donde hay más residuos sólidos, no hay una buena gestión de estos, pero es trabajo de todos al final, ¿no? Y ¿usted cree, por ejemplo, que realmente sea relevante? Porque algunas personas dicen que en realidad no tiene ningún impacto que nosotros segreguemos o que simplemente botemos en la basura a la calle, por ejemplo, Ujú, ¿no? Porque hay ujú. gente que viene con una mentalidad de un poquito más antigua, botan cosas a la calle y eso lo ven algo normal, o sea, no, no es
algo que Sí, está culturizado, ¿no? sí, sí. Es que son muchas cosas que influyen ahí, ¿no? Esto es lo que yo le llamo la educación no formal y la formal, ¿no? La formal es la que recibimos en el colegio, además la no formal depende mucho de la educación que recibes en casa, ¿no? O la que tú decides que es la adecuada para tu formación también, ¿no? Sí. Ahí lo que se hace siempre, ¿no? Es aquí guiar, un poco orientar en relación a eso. Pero Ujú. pasa por cosas tan simples, creo yo, como el hecho de que un espacio ordenado, un ambiente limpio, te ayuda también a ser más claro en tus ideas, estimar más el lugar, ¿no? No conozco una persona que estime el desorden, la basura, o que se Sí. sienta cómodo dentro de un espacio que puede estar eh, eh, mal, ¿no? O sea, no consigo Ujú. eso, ¿no? Entonces, tendríamos que un poco hacer rever eso, ¿no? El aprendizaje parte, y eso lo voy aprendiendo también con el tiempo, parte también de motivarlo con un sentimiento, ¿no? O sea, y Claro, tal vez ese sea el camino, ¿no? sí, Enseñarle que ese espacio es más grato sin esa basura, sin ese papel, o sea, siendo un espacio mm, limpio, ¿no? Siendo un exacto. espacio donde te vas a sentir bien, ¿no? Vas a disfrutarlo, sobre todo eso, ¿no? Y Ujú. esa es la parte que a veces olvidamos, ¿no? Ya no Sí. ocurre esto, por si acaso, pero hace un tiempo, cuando teníamos nuestros eventos del curso, era muy lindo, en verdad, el curso. Era Ah, por ahí desarrollar escuché. nuestra identidad, o sea, para cada facultad, ¿no? El espacio también de ser solidarios, de relacionarnos entre nosotros de diferentes años y demás. Salíamos hasta antes la aviación, luego fuimos cortando un poco la ruta hasta que Ay, ay, finalmente ya ay. no teníamos curso. Pero recuerdo mucho que todo el material que se utilizaba y demás terminaba en un área que era nuestra área de depósito. Ahora que Oh, mencionabas, Denise, pensé en los rellenos sanitarios de la ciudad sí. también, ¿no? Ajá. Claro, ahí no hay segregación. Algunos municipios pagan por la segregación. Petramás es una de las empresas que hacen Sí. esa labor, ¿no? Y se hace esa labor porque hay residuos que pueden ser reutilizables y otros que Claro, necesitan un tratamiento diferente, ¿no? sí. Pero meditaba justo en la universidad, tendíamos todos a llevarlo a esta zona, o el propio carro que pasaba de basura lo colectaba y lo colocaba allí. Yo tenía en ese entonces por ahí las parcelas de agropecuaria, les comento, cerca al cerro que le llaman el Cerrito de Ah, Topografía. el cerrito. Es el área del Carmen, en realidad, por el Galpón. Y más de una vez he tenido que atravesar eso con productos químicos. O Wow. sea, imagínense que claro, eso es para que vean un poco me preguntas elemental, es súper Es súper importante segregar importante. eso, ¿no? Ajá. O sea, y lo triste es que a veces la mejor forma de desaparecer eso es prendiéndole fuego, ¿no? Y Sí, eso también es cuán más delicado, contaminación. ahí voy, cuán delicado. O sea, yo podría seguir bueno, alguna vez ya con el paso del tiempo fueron cambiando un poco las medidas, ¿no? Dentro del curso empezamos a usar material reutilizable, se les pedía también a los estudiantes que una vez que llegara el carro ya se desarmara todo y las cosas llevaran justamente una segregación, ¿no? O sea, Claro, claro. debemos ir aprendiendo y dando el ejemplo, eso creo Sí, yo. O sea, eso es elemental, ¿no? sí, Ujú. definitivamente. Y algo que rescato mucho de lo que dijo la profesora es quizás no seguir con esta tendencia de castigar y de imponer, porque al final nos estamos dando cuenta que no está dando frutos. O sea, la gente realmente sigue haciendo lo mismo por más que hayan estas restricciones o multas. La clave está en educación y sobre todo en conectar con los sentimientos de las personas, porque como dice la profesora, es diferente estar pues en el distrito de Miraflores o San Isidro, donde hay un espacio más limpio, más ordenado, hay más áreas verdes, que irte a otro distrito donde haya más contaminación y basura, ¿no? Entonces, no parte solamente del nivel adquisitivo, económico, sino también de la educación y las ganas de querer estar en orden, ¿no? Porque un dicho que siempre escucho por ahí es lo más importante no es que tengas la vestimenta más fina, sino que estés limpio. Ah, Que estés limpio, ordenado, eso es lo más muy bien importante dicho, en realidad, sí, ¿no? sí, claro, claro. Como Ajá, persona. Entonces ajá, eso es algo que también se puede extrapolar a la ciudad y a nuestra vida, ¿no? Porque al final es el espacio de todos. ujú. Y bueno, vamos a continuar un poquito con otras preguntas. ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos que enfrentamos en la gestión de recursos hoy en día?
Ya, bueno, me imagino que estamos entrando ya a una dimensión que tiene que ver un tema interinstitucional, ¿no? Ujú, Y yo creo que es bien complejo esto, bien complejo. Pero la gestión parte también por un poco la expectativa, la meta o las políticas que se traza el propio Estado en relación a cómo sí, manejar sus recursos, ¿no? ujú, Y en ese camino, en realidad, es que tenemos diferentes sectores o áreas que son las que velan por determinados recursos, ¿no? Pienso un poco claro, ahora el agua, o sea, que es la Autoridad Nacional del Agua la que trabaja con ello, pero también está el Ministerio del Ambiente, ¿no? O sea, y el agua es un recurso, lo he tocado porque es un recurso en realidad que siempre, y lo comento también en la clase de ordenación, ¿no? Es un recurso transversal de necesidad básica. O sea, sí, y es lo que hace también que dentro de la universidad seamos muchos docentes los que estamos dedicados a este tema, ¿no? Por lo ujú, general uno siempre dice, pero el tema de agua, recursos hídricos es de agrícola, claro, principalmente, y la ujú, carrera como tal tiene un rol que es importante dentro de ello, ¿no? Pero también tenemos especialistas en ciencias humanas que ven el tema de agua, gestión social del agua, el profesor Alfaro, estoy recordando ahora, ¿no? ujú, Tenemos en la carrera de medio ambiente, también en ciencias, colegas que se dedican justamente a este recurso, ¿no? Y la gestión tiene que partir un poco por el consenso sobre cómo llegar a eso que nosotros anhelamos, que es que se gestione de forma adecuada, ¿no? mm, Claro, sí, y bajo esas circunstancias, mirando un poco el tema de otros recursos, tenemos esa situación, ¿no? Una dependencia que puede tomar políticas, que puede diseñar acciones en función a eso, pero que estando dentro de un espacio en el que convive con otros recursos, o sea, ujú, necesita vínculo, necesita comunicación, ¿no? O claro, sea, si yo tuviera que hacer algo particular en temas de agua, vamos a pensar, ¿no? Tengo que ver con el Ministerio del Ambiente, tengo que ver con el ANA, tengo que entrar en otras instituciones y demás, ¿no? Entonces a veces me preocupa, y esto es lo que particularmente percibo, que hay como de parte de las instituciones también una superposición de roles, ¿no? Que lo que mm, hacen es, en lugar de ordenar, generan una confusión dentro de ella, ¿no? Y que al final derivan tratando más o menos de llegar a eso que esperan, pero que no lo consiguen justo por eso, ¿no? Yo con el tiempo también lo he ido estimando, en verdad. Varios colegas con los que trabajo que son fuera del país me lo comentan, ¿no? Tienen ustedes una legislación muy fecunda en materia de recursos naturales, de medio ambiente, sí, conservación y demás, pero me quedo pensando que tal vez eso no es suficiente, ¿no? Necesitamos más bien encaminarnos con cosas que sean un poco más claras y que nos den una visión un poco más directa de cómo llegar a eso, ¿no? O sea, claro, eso es lo que se tiene un poco que establecer. Ahora, ujú, la valorización en realidad que se le da a los servicios ecosistémicos, este espacio que puede ayudar también a mejorar varias cosas, ¿no? Pero sí, claro. sí, sigo un poco preocupada en ver cómo vamos a establecer un poco justo el qué hacer para llegar a esos objetivos, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, como que falta una articulación Es, entre los estados. es vital, o sea, tenemos que comunicarnos, o sea, entre las diferentes instituciones, ¿no? Ajá. Y cuando hablo de instituciones no hablo solamente de las del Estado, hablo también de las privadas, ¿no? O Ah, sea, claro, claro. lamentablemente hay sesgos que son muy fuertes también, pero yo particularmente no pienso que haya que anular a aquellos que no piensan igual que yo, al contrario, creo que si se trata justamente de mirar hacia el mismo lado, podemos de alguna forma contribuir todos, ¿no? Respetando Sí. cada quien tu opinión, mi opinión, etcétera, pero deberíamos llegar a eso, ¿no? El problema también, y esto ya lo veo de forma muy personal, creo que es la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Sí. Y el peruano en particular, una persona que si bien tiene una identidad muy fuerte por el país, miren nada más lo del fútbol, Sí, pues. es también una persona que puede ser un poco egoísta con el tiempo, ¿no? O sea, Sí, somos un poco estamos un egoístas, poco claro. dentro de esa línea, siempre el destacar yo primero, ser yo más Mm, notable, el liderar yo, ¿no? sí, Ese camino tampoco es muy saludable, ¿no? Ujú. claro. Entonces eso también se ve reflejado en algunas instituciones y también personas que de repente tienen ese poder, por así decirlo, y se preocupan de repente por cuestiones más personales. Sí, lamentablemente Mm, va así, ¿no? Pero tenemos varias publicaciones y lineamientos que a veces quedan en declaratoria, ¿no? Ese es el mm. tema. Mm. Bueno, gracias profesora por aclararnos esto. Esto definitivamente es uno de los grandes desafíos que tenemos, y no solamente en recursos, sino
muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno. Ahora otra pregunta. ¿Qué papel juegan los ciudadanos comunes en la mitigación de los desafíos que podemos tener, ¿no? En los Ya, recursos. bueno, partamos de esto. Me preguntaste hace un momento qué éramos nosotros dentro de Lima, ¿no? Somos un ecosistema modificado básicamente por el ser humano, ¿no? Cada uno de nosotros, dentro de su propio espacio, aunque sea chiquitito, Ujú. vamos generando justamente un cambio dentro de ello. Ojo, digo un cambio, no he hablado de una alteración, un efecto positivo o negativo, que ya sería otra historia. Pero generamos un cambio. Y creo que para las Ujú. personas, voy a llamarle cotidiano, a los que no tienen una formación ligada a Claro, temas forestales. forestales o Ujú. de repente que tengan que ver con un tema de naturaleza, hay que vincularlos, pero hay que vincularlos de una forma clara. Ese es otro tema que yo Ujú. percibo, ¿no? Creo que hay un rol grande, pero el rol no pasa, y perdón si soy crítica y si de repente choco con alguien, pero es lo que observo y un poco con mi formación técnica reflexiono, ¿no? No pasa por el hecho de motivar dentro de la empresa a que el empleado, los empleados, les des un árbol para que lo planten, ¿no? Porque lo que Sí, van a hacer finalmente es poner el árbol, tomarse la foto, subirla de repente a algunas redes y destacar que el 100% de los empleados están comprometidos con el ambiente y tal, ¿no? Ese cuando- árbol que tú pones es un árbol que necesita sí, cuidado, ¿no? Es un árbol que va a necesitar, y eso lo saben ustedes como estudiantes que ya tienen toda la experiencia, ¿no? Necesita ujú, ayudarlo dentro de la formación, necesita alimentarse, o sea, nutrirse, ¿no? Y necesita algo que es lo que yo estoy un poco evaluando dentro de esto por los diferentes distritos que veo que lo acomodan donde quieren, ¿no? O sea, con lo que nosotros sí, ya sabemos, conocemos sobre la especie, su demanda de sí, luz y demás, a mí en verdad me deja meditando muchas cosas. Es buena la propuesta que tienes, es bonita claro. tu idea de poner árboles en la ciudad, pero no de ese modo. O sea, te animo, Ujú. bueno, si hay alguna empresa ahí que me esté, te animo a buscar forestales, te animo a buscar un profesional que conozca sobre eso para que le ayudes un poco con más información a esta persona que de Sí, repente está muy motivada por esto, porque claro. he visto a gente que va con sus hijos, ¿no? Y les enseña a los hijos que eso está bien, pero para que esté bien tiene que sustentarse, ¿no? Y esa Sí, es la parte, creo yo, que en la población de forma cotidiana no tienen culpa, ¿no? O sea, claro. eso es lo que O pienso sea, primero, no tienen sí, no culpa de no tienen culpa saber, ellos no porque no están saben. formados dentro de esto, pero nosotros Exacto. sí tenemos culpa. Responsabilidad cuando Claro. callamos, eso Sí, sí, sí sí, lo sí. considero. Ajá. Entonces, claro, entonces nosotros podemos involucrarnos, sí, por ejemplo, en plantar árboles, como lo dice la profesora, pero hay que hacerlo de manera adecuada, ¿no? En el sitio donde debe ser, por muchas razones, ¿no? No solamente por el suelo, sino también, incluso hasta por el aire, porque el aire también influye muchísimo, Importantísimo, sí. aunque no parezca. Entonces, realmente es importante que nos asesoremos. Si no tenemos mucho conocimiento sobre esto, ya sea empresas, personas que quieren hacer algún tipo de proyecto o demás, incluso hasta en su casa o hacer un jardín, lo que sea, también, ¿no? Consultar a un profesional. Está aquí la Universidad Agraria y hay muchísimos profesionales y que están dispuestos a ayudarles también y tienen el conocimiento, ¿no? Entonces, es eso, buscar al especialista, ¿no? Y igual no que no se desalienten en sus iniciativas, Sí, ¿no? no, eso jamás, eso sí hay que mantenerlo, y eso yo aplaudo mucho, ¿no? O sea, hay Ujú. que enseñar a la gente a ser sensible con eso. Un poco Sí, lo que decíamos, ¿no? Aprender vinculando una emoción, es aprender para siempre, ¿no? sí, Ujú. sí, porque al final eso es lo que más queda en Exacto, nosotros. exacto, sí, Danitza. Espera, si te está gustando el contenido que te estamos brindando, déjanos un like en este video. Coméntanos qué te está pareciendo. Déjanos alguna pregunta o sugerencia. Y lo más importante, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos episodios. Y síguenos en las redes sociales. Ahora sí, continuamos. Otra pregunta sería, ¿usted podría explicarnos cómo está interconectados los diferentes ecosistemas que hay? Porque acá en el Perú tenemos muchísimos. ¿Y por qué es vital entender estas conexiones, no? Las conexiones, nosotros dentro de la ciencia le llamamos interacciones, ¿no? O sea, es un Ujú. poco la relación que se crean un poco entre las especies, o entre todos los elementos que ocupan ese campo o ese espacio.
Ujú. Y acá hay algo muy simple, ¿no? O sea, las cosas para que sean funcionales tienen que comunicarse de alguna forma, ¿no? O Claro. sea, de lo contrario serían solamente elementos dentro de ese espacio, ¿no? Que Ujú. están dedicados solamente a lo suyo y eso no Eso no es funciona, así. no funciona así. Las relaciones que se crean en realidad son vitales para, les pongo un ejemplo, plantas que dependen de la dispersión de semillas por Por mamíferos, por animales. aves, ¿no? Sí. Y que en el camino en realidad su evolución hace que respondan un poco también a esa preferencia del que va a llevar esa misión tan importante, ¿no? Ujú. Y a mí nunca se me olvida y hay un video en el que Francis Hale habla sobre los árboles viajeros, ¿no? Y es Ah, lindo entender cómo es que el árbol viajero sí, no es viajero de por sí, porque no tiene es patas. viajero porque es el animal el que lo ayuda dentro de ese camino de continuar su distribución y tratar de prevalecer dentro de ese espacio, ¿no? Ah, Esas son cosas que nosotros más o menos vamos olvidando, ¿no? sí. Por justamente mirar el espacio como si fuera un espacio estático. Nunca es Claro. estático. Ujú. Ese espacio en realidad tiene una vida activa en el día, como estamos acostumbrados nosotros también como seres Ujú. humanos, pero tiene también una vida muy activa de noche, ¿no? Y eso Claro. eso también es interesante. Entonces, el proceso de cómo es que logran a través de su periodo de vida o su ciclo de vida ir cubriendo cada una de esas fases depende mucho de esas interacciones, ¿no? Hay una lectura de Thompson que dice, ¿no? Que las interacciones son la parte clave de la arquitectura misma de la diversidad o de esos espacios, ¿no? Sí. Y es vital, es vital, o sea, ya con el tiempo ustedes como forestales tienen que haber aprendido también que dentro de esa estratificación de los árboles en zonas tropicales húmedas y demás, se albergan diferentes nichos ecológicos, cada Sí. pequeño espacio dentro de ello alberga una pequeña vida, vamos a llamarlo así, que esa pequeña vida tiene un propósito dentro de ese sistema, ¿no? Sí. Y eso es a lo que debemos velar, ¿no? Nuestro Ujú. mundo, pensando solamente solamente un espacio, una cosa y demás, no estaría asegurando nada en relación a conservar el ambiente, ¿no? Ujú. Incluyámonos, nosotros también somos elementos dentro de esos ecosistemas, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que hay que saber exactamente qué cosa proponer o qué acciones se van a realizar dentro de ese espacio que no afecten o no alteren esos ecosistemas, ¿no? A mí una cosa de que me fascinó muchísimo era visualizar y entender cómo una pequeña cosa o elemento puede significar un gran cambio en un Ah, ecosistema, ¿no? sí, sí, por ¿Usted sabe supuesto. quizás algún caso de, por ejemplo, que tristemente hayamos perdido de repente alguna especie y esta haya significado un agravio de repente al ecosistema relevante, quizás Eh, fauna o plantas, no sé? seguro que si no tuviera la cámara me acuerdo de varios. Ahorita Olvidemos la cámara. déjame pensar de lo que es los otorongos, ¿no? Ujú. Eso también el oso andino, ¿no? Sí. Espacios que cada vez se van en lugares, en realidad, con esa distribución. Tal vez los profes de fauna sepan más que yo de eso. De hecho, saben más que yo de esto, así que disculpen si digo alguna cosa que no es apropiada, pero pensando un poco con la lógica, o sea, los espacios para los animales son mucho, no reconocen ecosistemas, ¿no? No saben que mudan de un páramo a una yunga o de una yunga, tal. El animal en realidad tiene una distribución que está regida simplemente por el tema de su necesidad, ¿no? Pero cuando estos espacios empiezan a ser mal intervenidos o mal Mm. manejados, los dejamos a ellos en realidad en áreas que son muy restringidas, ¿no? Y medito cuánto efecto puede haber a nivel de su población, ¿no? O sea, Sí, ¿será que ellos dentro de estos territorios menores van ajustando también, pienso, de forma evolutiva también su población? claro, No deberíamos más bien procurar que no desaparezcan, o sea, sí. mantenerlos como debiera ser, ¿no? Y ahí tiene un valor muy importante el tema de las áreas naturales protegidas, ¿no? Ah, claro, claro. Y un ejemplo que también me pareció muy interesante, una concesión forestal en Madre de Dios, escuché una exposición del ingeniero Nelson, ¿no? Ujú. Kroll, en el que comentó que en estas áreas que ya no se estaban aprovechando y que tienen que entrar dentro de esa fase de recuperación, habían visto con cámaras trampa mucha fauna, ¿no? Sí, Claro, ¿qué está haciendo la fauna? Está buscando ese espacio que le hemos quitado, ¿no? Entonces sí, o sea, que en algún es- momento le quitamos y exacto, están exacto. regresando. Entonces creo que ese es un valor importante y aprecio también mucho, porque estoy recordando ahora muchas áreas o concesiones que se han dado para conservación, ¿no? Ujú. O sea, donde se está justamente
procurando mantener o conservar especies que probablemente ya sean únicas dentro de estos lugares, ¿no? O sea, Sí, a nivel vegetal y animal, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Yo siempre digo vegetal y animal, pero mi cabeza va hacia el mundo también de los microorganismos y otros elementos que son tan sí, importantes, pensando un poco en la complejidad y que los procesos ecológicos pueden ser muy especializados para cada hábitat. Claro, nos claro. preocupamos por lo visible, no por lo que no Ujú, se ve. Y sí, ese también incluso es un debajo del sesgo. suelo, ¿Y ¿no? qué hay debajo del suelo? ¿Y quién está Ujú, mirando allí? ¿Quién está viendo qué es lo que también estamos perdiendo, ¿no? O sea, te he exacto. dado ejemplo, y siempre me acuerdo de las especies, les llaman las especies carismáticas, ¿no? Te he dado el ejemplo justo de especies carismáticas que son las que más se conocen, se difunden, con las que estamos un poco vinculados y asociados. Pero ¿cuántas hay que no son carismáticas y que la gente simplemente no conoce, no sabe de ellas, ¿no? Mm. Sí, sí. Hay muchísimas y de hecho pueden estar en peligro por nuestro desconocimiento y falta de responsabilidad con el ecosistema, ¿no? Bueno, es un tema bastante extenso, pero Sí. al Ujú, menos hemos tocado un poquito de eso. ujú. ¿Usted de repente puede darnos un ejemplo o interesante o anecdótico sobre los ecosistemas en particular que a usted le haya Sí, mira, impresionado de me repente? me ha venido a la mente, tengo varios, pero el que más recuerdo es uno creo que fue el 2011 o 12, que participé en un curso de monitoreo hidrológico en Cuenca, en Ecuador, una ciudad muy bonita además, ¿no? Nos llevaron a una estación, se llama Surucay, ¿no? Que es un lugar donde tiene una estación meteorológica, hidrológica muy, muy importante, ¿no? Y recuerdo que, no, que yo era la primera vez que iba a entrar a Páramo, igual que nuestros páramos en Piura, de hecho sea de paso, y tenía en mente que bastaban mis botas de Geve y mi impermeable, ¿no? Y entré así, pero para mí fue una sorpresa cuando llegué y vi que todo el personal tenía trajes que se utilizan para ir a pescar, o sea, estos pantalones que les llega a uno hasta acá, chaquetas que eran sumamente largas, ¿no? Las Wow, botas también súper altas, unas viseras completas y pensé, bueno, no creo que llueva mucho, ¿no? qué exagerados. No, pero empezamos la caminata bien temprano y me impresionó primero sentir que caminaba sobre el agua, eso es lo primero, ¿no? O sea, cada Wow, vez que pisaba, y que he estado en bofedales y en otros lugares que se consideran humedales, ¿no? Más o ajá. menos semejante, humedal andina. Y cada vez que pisaba escuchaba el agua que fluía ahí abajo, ¿no? Ay, O sea, con Dios. mucha fuerza. Y empezó la lluvia. Y cuando empezó la lluvia estaba tranquila. Dije, aquí nos vamos bien todos. Pero luego descubrí que en el páramo la lluvia es permanente casi todo el día. Cae, como toda Wow. lluvia, cae de diferentes frentes. Y la mayoría de nosotros empezamos a sufrir parte de nuestra ignorancia Uy, y nuestra sí, qué falta de fuerte. conocimiento del área. Y es que del impermeable empezaba a gotear, obviamente, toda el agua que se recogía empezó a llenar nuestras botas. Nos Uy, mojamos no. por completo, pantalón, todo, y entendí que qué diferente este espacio, o sea, y Sí, cuán importante aprender sobre eso, ¿no? O sea, me pareció, claro, fue gracioso porque todos terminamos ahí al costado de una chimenea tratando de secar la ropa y demás, ¿no? Pero ujú, vas entendiendo justo qué particular, qué maravilloso, y qué maravilloso además lo que habita allí, o sea, en el sí, que el agua es el elemento permanente durante todo el año, ¿no? claro. Y hay especies que se adaptan Y están perfectamente allí, ahí, y ¿no? está unos bosques de polilepis, ¿no? Estaban los pastizales, no vimos mucha fauna, y es interesante también la habilidad de las personas para poder vivir en esos espacios, ¿no? Es muy Sí, yo también. aprecio mucho eso, ¿no? Es parte de nuestra genialidad, ¿no? Ajá, Ujú. exactamente, sí. Y es importante que nosotros también hagamos, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que les gusta hacer turismo, turistear, ¿no? Y es importante que antes de eso también nos informemos a Y dónde bueno, estamos yendo, porque bueno, hay personas que son muy citadinas de repente y bueno, dice, sí, yo puedo, ya voy y es importante que no solamente nos fijemos de repente en las horas de sol, en que si hace sol o no hace sol, sino también la lluvia y vital, demás cosas, ajá, ¿no? Para evitar vital, qué estos llevar, qué no llevar. accidentes. Ujú. Exacto, sí, porque a veces nuestro país es bastante diverso, entonces no todo es como Lima, Sí. hay mucha diversidad y pueden pasar muchas cosas, así Mm. que tenemos que estar atentos a eso. Bueno, ahora otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿usted cómo cree que está impactando la actividad humana ahora, ¿no?
en los ecosistemas. ¿Es de manera positiva, negativa? ¿Estamos en buen camino en eso? Y cuáles son las consecuencias a largo plazo que puede tener de repente eh, algunas actividades que sean negativas, ¿no? De repente. Lo que pasa es que ahí hay que reconocer dos frentes, ¿no? Los que trabajan en estas áreas y lo están haciendo bien, o Ujú, sea, cuidando justamente de no afectar o no alterar el espacio, ¿no? ujú, Que se debe valorar también, ¿no? O sea, a través sí. del trabajo, o sea, y todas las iniciativas que tienen. Y por otro lado está el otro frente, que es el que realmente hace daño, ¿no? O sea, y sobre eso yo los invito un poco a reflexionar, ¿no? De forma regular siempre se considera la actividad minera como una de las que genera Ujú, mayor afectación, y es sí. verdad, pero hay que distinguir ahí entre una minería que es formal y una minería informal, una minería ilegal, ¿no? Eso me deja a mí siempre meditando sobre el hecho de que las actividades van a generar un impacto, ¿no? Y depende mucho más bien de nuestro compromiso, nuestra obligación en realidad como empresa o como institución de tratar de minimizarla, ¿no? Puedo decir, me quedo en Madre de Dios, Huipetú, esta zona que es terrible, ¿no? Mirarla y ver Sí, como cómo esa actividad minera le ha hecho eso, ese espacio, ese ecosistema es muy duro, ¿no? sí. Pero por el otro lado, he visitado también otros asentamientos mineros donde hacen trabajos que son muy interesantes de minería de tajo abierto, o sea, hay que siempre estar un poco informado, ¿no? Ujú, Diferente de socavón, de tajo abierto, que generan un efecto grande, en verdad, y que en el camino trabajan con muchos profesionales para la reposición o rehabilitación de estas áreas, ¿no? Que es lo que ujú, le llama un poco la parte de los pasivos ambientales. Y es interesante también la apertura y el campo que le ha dado a varias profesiones, en particular las nuestras, de poder ir viendo justo esto que es ahora un poco la rehabilitación de estas áreas, ¿no? O sea, sí. de manera pasiva. Entonces, creo que dentro de las actividades siempre va a haber un impacto. O sea, el otro día discutíamos justo en la visita de Cayahuanca que hicimos, si la central hidroeléctrica tenía o no tenía un efecto dentro del espacio. Claro, el detalle yo lo voy a plantear así, ¿no? ¿Cuánto de nuestra vida depende justamente del Eso. aprovechamiento de esos insumos, ¿no? Sí. ¿Cuánto de minería hay en nuestra vida diaria? ¿Cuánto de energía eléctrica? Ellos hacen un trabajo que es muy interesante, ¿no? A nosotros nos ha dejado, en verdad, impresionados. Alguien puede venir y decir, oye, pero tienen un problema serio, mira que represan el agua, aguas arriba, la dejan sin agua en la parte de abajo y demás, ¿no? Pero te planteo esto, o sea, tú para cargar tu tablet, para cargar tu celular y más, depende de esa energía. Ellos proveen, toda esa cuenca provee casi 35%, si no me equivoco, de energía de Lima, ¿no? Mm, Con tu ánimo de no tocar, ¿estarías dispuesto a no vivir de ello? Te ah, pregunto, ¿no? claro, No, porque tu exacto. demanda está más aquí, o sea, tu cabeza está Ajá, más en la necesidad de tener el aparato no estás pensando en lo que hay ahí. ajá, Entonces es un poco, creo yo, no es muy honesto el entrar con una posición firme y extrema frente a estas situaciones. Hay ujú, que entrar con sí, racionalidad, eso es lo que yo claro, creo, ¿no? Un poco de sentido exacto. común en tu día a día, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ujú, Entonces, se busca que no haya un efecto. Para eso trabajamos nosotros con tantas técnicas, sí, para eso tenemos dentro de la formación, justo también de la carrera, muchos cursos en los que nos enseñan a cómo combinar las técnicas, ¿no? Agroforestería, claro, estoy pensando en estas áreas sí, donde se practica mucho la agricultura migratoria y demás, ¿no? Que sustentan, son validadas y que demuestran que los resultados son realmente buenos, ¿no? Entonces, sí, ese es un desafío grande para ustedes, ¿no? Cómo ir claro. resolviendo un poco eso. Vamos a necesitarlo. No se me ocurre aquí, si le pregunto a alguien que tiene carro, porque estás en contra de la minería sin carro, ¿no? Entonces decir, ah, no, déjame pensarlo un ratito, ¿no? Sí, pues, Entonces, hay que ser un poco honestos también con nosotros mismos, ¿no? consecuentes. Consecuentes y dentro de nuestros principios respetar lo que nosotros queremos defender, ¿no? Ujú, Con sentido sí, común, creo yo, eso es. sí, Ujú, de todas maneras, el ujú. sentido común. Y, por ejemplo, hay una duda, o sea, o no sé, comentario, eh, porque algunos dicen, bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia entonces si la minería ilegal o la legal, si al final las dos hacen el mismo impacto, ¿no? Es que Entonces, no es el mismo, una está regulada, en verdad. O sea, ajá, claro, siempre ok, va a haber impacto, no digo que no lo haya, siempre
una está Sí, regulada, ¿no? Tienes un Ministerio del Ambiente, tienes un ANA a la que tienes que solicitar los permisos para el uso, ¿no? Y la actividad de por sí también va a ser demandante. Uno siempre piensa que es la actividad dentro del proceso. No es solo eso, o sea, todas las mineras, yacimientos petroleros y demás tienen un área de campamento, ¿no? Que también ujú, demanda esos recursos, que va a ser un espacio que se habite de forma temporal, pero que también va a generar también un efecto, un impacto dentro de ello, ¿no? Pero va siendo regulado. Ahí está la OEFA, ¿no? O sea, que es dependiente del Ministerio del Ambiente, que ujú. va monitoreando y verificando que se cumplan justamente con todas esas medidas, ¿no? Igual centrales Ajá, hidroeléctricas tienen que sí, regular también temas de caudal ecológico, ¿no? La dependencia dentro de ello. La ilegal es la que, o sea, no solamente claro. no responde, o sea, al Estado, ¿no? Porque no tienen un Simplemente compromiso de no repente, tiene ¿no? compromiso, o sea, entras en una vía que para ellos es la vía más práctica, más rápida y que significa una mayor utilidad, ¿no? Sin ningún Sí, compromiso, sin ninguna necesidad ni nada, ¿no? exacto. Esa es la situación, esa es bien compleja, o sea, de Ujú. revertir además, porque entra ahí a tallar otro elemento el cual Perú adolece mucho, ¿no? Y Sí. es, sí, justo que deriva en la corrupción, básicamente, ¿no? Ujú. Sí, hay ilegalidad en muchos campos, no solo en la minería, Sí, en lo maderable sí, también. he tocado minería por hacerlo un poco Sí, más, pero sí, tú puedes en cada en sector todo, sí. encontrar un espacio para eso, ¿no? Y la diferencia es básicamente lo que mencionaba la profesora, ¿no? Es que hay más regulación y también hay un compromiso. Entonces, los ilegales no lo tienen. Entonces, Mm, simplemente depredan o hacen uso del recurso y dejan todo tirado, por así entran, decirlo. sacan y se van, ¿no? Exacto. Así Ajá. funciona. Ajá. Entonces, esa es la diferencia, básicamente. No es tanto porque por el dinero y cosas así, ¿no? Sino que también es importante ser consecuentes y cuidar el recurso, ¿no? Ahora otra pregunta sería, ¿cuáles son algunas de las medidas efectivas que usted ha visto que se están implementando para reducir estos impactos? Bueno, ya nos mencionó un poco en la Mm, Bueno, agricultura. las regulaciones, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, los indicadores a los cuales están obligados justamente a cumplir, ¿no? El compromiso también de cuando inician los proyectos en relación a las comunidades, ¿no? Es Ah, también. importante que esos acuerdos se lleven justamente a nivel de asambleas, ¿no? Y Ujú. que se respete justamente esos acuerdos, ¿no? Entonces, Sí, en realidad depende un poco del nivel sobre el que estemos hablando, ¿no? Hay niveles muy locales, o sea, que se dan directamente en campo, niveles que van un poco más adelante, a nivel de institución, a nivel de Estado y demás. Pero en realidad todo debería velar por un tema de respeto, ¿no? Y mm, compromiso, o sea, sobre las sí. diferentes actividades que se van realizando, se hacen, ¿no? Bueno, al menos las dos hemos venido Ah, sí, sí, pero... de luto. Qué lindas tus uñas, qué bonitas. Sí, Eso es algo que después tampoco que puedo yo hacer, regresé. te cuento. ¿Por qué se le No, rompe? me duele que Le está la duele, poesía, sí. le duele cuando le lima. No, me duele cuando crece. Me Ah, duele sí. muchísimo, sí. Wow. Me No está sabía. recortado. Ay, no, pues, qué miedo. Más bien a mí, yo me he puesto porque mis uñas son súper delgadas Ah, y ya. se Ah, rompen. no son tus uñas de No, no verdad. son mis uñas. Ah, oye, qué bien hechas. Sí, no Qué son mis uñas. bonitas. Mis uñas están acá abajo. Porque es un Ah, papelito y este es como un refuerzo. Es como una doble uña. ya. Oye, pero se ven súper naturales, en verdad, bonitas. ¡Ey, no te vayas! No te olvides de darle like, comentar y compartir este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn para ver más contenido. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes apoyarnos con Yape o Plin para seguir mejorando el contenido para ti. Muchas gracias por acompañarnos en esta linda aventura forestal.